Como vamos viendo, los compañeros han estado hablando de los derechos sociales, económicos y políticos en la historia más reciente de la Argentina hasta llegar a hoy. Y a mí me tocaría hablar ahora de los derechos más fundamentales, que son los derechos humanos, que son el derecho a la vida y a la libertad. Y hacer un poco de historia y de memoria, para lo que les voy a pedir 2 minutos. Les voy a leer primero una frase y después seguimos hablando un poquito. Tenés un montón de preparativos. Soy una señora mayor, tengo 2 anteojos, para hablar de lejos y para hablar de cerca. Bueno, comencemos. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Esta frase la dijo en 1970 un escritor e investigador argentino, periodista, secuestrado y asesinado por la dictadura militar el 24 de marzo de 1977 y se llamó Rodolfo Walsh. Él, que fue un periodista, investigador, toma, allá por el año 55-56, comenzar a investigar qué pasaba con los crímenes de la revolución fusiladora, que ellos le decían revolución libertadora, pero que en realidad lo que hacía era atacar al conjunto del pueblo organizado, tanto entre los trabajadores, los médicos, los docentes, todo lo que eran los movimientos populares organizados, atacar allí dentro mismo de la organización para poder implementar lo que siempre fue la historia del pueblo argentino. Cada vez que había un periodo democrático donde se podían instalar determinadas políticas que fueran sociales, intervenir y cortar violentamente estos procesos democráticos con un golpe militar. Durante todo el año después de 1955, hasta más o menos los años 60, mediados de los 60, se producen muchos hechos de resistencia en nuestro país, que van generando formación de grupos, de agrupaciones políticas, de grupos sociales, que se van organizando para, fundamentalmente, esto de ir acompañando lo que son los proyectos de modelo de país nacional y popular. Son hechos que no se dan aislados en la Argentina. Haciendo un poco de historia, en Europa, en América toda, alrededor de los años 60, se dan movimientos de liberación. En Francia, en el año 68, se da el movimiento del Mayo francés, donde los intelectuales salen a la calle a decir prohibido prohibir y la imaginación al poder. En Estados Unidos, en plena guerra de Vietnam, los jóvenes salen a oponerse a la guerra porque consideran que no les corresponde ir a un país lejano donde ellos no tienen nada que hacer, a morir por intereses que son meramente económicos, y nace un movimiento que protesta contra las formas establecidas de la sociedad yanqui estadounidense, que es muy conservadora. Nace el movimiento hippie, cuya manifestación es vestirse totalmente diferente, dejarse el pelo largo, no bañarse, el poder, sí, claro, era protestar a su manera contra la sociedad de consumo que los obligaba a consumir la guerra como una manera más de sometimiento a otros pueblos. Y en el resto de América Latina se dan movimientos en casi todos los países de agrupaciones políticas que deciden trabajar desde lo social, territorial, y algunas de ellas desde la lucha armada. Esto va llevando a que, bueno, en los años 70, en casi todos los países de América, se dan esta posibilidad de que muchos gobiernos sean ejercidos por procesos populares,
Se da en Chile, se da en Argentina, se da en varios lados, cuando en la Argentina, por ejemplo, en el 73, vuelve el peronismo, después de muchos años de proscripción, y se produce un movimiento que se llamó la primavera, porque había mucha participación de jóvenes en todo el país, desde la escuela, la universidad, actores, y los profesores que les daban clases, que no eran cátedras populares, que no eran estudios para elevar sus conocimientos, sino que eran prácticas represivas, la ejercían, los docentes eran los militares franceses que enseñaban a los militares de toda América Latina a implementar los métodos de terror, los métodos de terror y de represión para combatir todas las luchas populares. Volviendo un poquitito a lo que decía Rodolfo Walsh en esta frase que leímos, esto de interrumpir permanentemente los procesos donde los pueblos se movilizan para lograr sus objetivos, que se cortan y se interrumpen con procesos militares o con fuertes represiones, lo que impide es que podamos sostener la memoria y poder elaborar una historia continuada de los procesos de cada uno de los pueblos. Y esto lo que intenta es romper la identidad de los pueblos. Y la identidad, que es individual y colectiva, es lo que cada uno de nosotros somos. Cada uno de nosotros somos nuestra propia historia, cómo sentimos, cómo hacemos y cómo nos movemos. Somos la familia de la que estamos incluidos, somos el barrio, somos la escuela donde fuimos a estudiar, somos la ciudad o la localidad en la que vivimos, la provincia, el país, el continente y el mundo, porque ningún ser humano está aislado de todo ese contexto. Entonces, la importancia de sostener la memoria es poder transcurrir procesos históricos en el que nos sintamos parte e incluidos, porque es lo que nos da la identidad de nuestro ser, quién soy, qué pienso y qué quiero, en forma individual y colectiva. En la Argentina, cuando todo esto se va produciendo, a partir del año 73 específicamente, van avanzando los procesos populares de organización en pos de una lucha colectiva por los derechos, fundamentalmente, porque la lucha por los derechos no nace con los desaparecidos. Los desaparecidos eran los que luchaban por los derechos, luchaban por vivienda digna, por trabajo justo, por salario justo, por educación libre y gratuita, por más capacidad de crecimiento y por un país justo. Por eso, precisamente, la dictadura militar es el brazo armado que necesita imponer el orden con el terror para que el poder económico que financiaba ese golpe militar pudiera implementar la política económica que respondía a todo lo que el poder económico maneja en América Latina y en el mundo. Porque todo está manejado por el poder económico en desmedro de lo que es el poder de las clases populares. Entonces, si partimos de esa base, los derechos humanos, como se los menciona así genéricamente, no es buscar a un desaparecido. Los derechos humanos son esto de todo lo que hablaban los compañeros. ¿Qué pasa con la dictadura militar en la Argentina? Se produce este proceso, que ellos llamaron de reorganización militar, que en realidad fue un proceso genocida. Genocidio es un crimen colectivo contra determinada etnia, contra determinado grupo social, contra determinada religión. A eso se lo llama genocidio. Y aunque en la Constitución argentina el genocidio por razones políticas no figura, en la Corte Penal Internacional, que se logró después de todos estos procesos de graves dictaduras en toda América Latina, se pudieran lograr avances impresionantes, se logró que se armara un Tribunal Penal Internacional y se considere que la tortura y la desaparición forzada de personas sean crímenes de lesa humanidad
por lo tanto como atentan. Crimen de lesa humanidad quiere decir que atentan contra todo el ser humano. Lo que se le cometa, un crimen aberrante contra un solo ser humano, es contra toda la humanidad, y cualquier país del mundo puede juzgar crímenes de estas características que se produzcan en otros países. Por eso se creó el Tribunal Penal Internacional. Pero estos son logros que se fueron logrando realmente con mucho esfuerzo y a lo largo de todo el transcurrir de este tiempo a partir de la vuelta a la democracia. Pero en aquella época, remitirse a la identidad y a la memoria. Yo estoy segura que cada uno de ustedes, en este momento, si yo empiezo a hablar de la dictadura militar, los desaparecidos y los presos, alguien les viene a la mente a cualquiera de ustedes, porque en cada una de las casas hay o un vecino que tuvieron en aquel momento, o un pariente que vive en otra provincia, o saben del hermano de algún amigo, del papá. Todos de alguien conocen una historia que tenga que ver con la dictadura militar. Y aunque hayan intentado quebrar la memoria colectiva para que esto no se recuerde, por más que hayan intentado, esto existe. Esto es lo que hablamos cuando hablamos de identidad y memoria, que la historia está en cada uno de nosotros. Aquellos hechos del terrorismo de Estado, ustedes van a ver afuera, no sé si la vieron antes de entrar o la quieren ir a ver ahora, hay una muestra que es del Organismo Familiares de Desaparecidos, que es una muestra testimonial e histórica. Es histórica porque cuenta hechos de la realidad absoluta. Y es testimonial porque está confeccionada con recortes de diarios de la época, con manuscritos, hay cartas de los presos políticos de aquella época a sus familias, hay solicitadas de los diarios, está la opinión de lo que hablaban los diarios y los periódicos nacionales e internacionales en aquella época, y hay fotos de la época. Entonces es una forma de mirar la historia del pasado que es muy reciente, aunque tenga ya 35, 36 años, porque es parte de lo que todavía tenemos que terminar de cerrar para poder seguir avanzando como nación. En la muestra van a ver todo un proceso donde, si ustedes se acercan, van a ver casualmente qué opinaban el diario La Nación, La Prensa y Clarín durante los años de la dictadura sobre lo que estaba pasando. Cuando vuelve la democracia en el año 83, la mayoría de la gente se empieza a enterar de estas cosas por la televisión y dice: ah, pero yo no sabía nada de lo que pasaba. Y en realidad los diarios lo hablaban todo el tiempo, dando versión de lo que querían dar como versión. Hay algunos diarios que ustedes van a ver ahí, que por ejemplo el diario La Opinión era un diario que denunciaba este tipo de cosas. ¿Y qué sucedió? Al director del diario La Nación, Timerman, Jacobo Timerman, el padre del actual canciller de la República Argentina, fue secuestrado, torturado y no desapareció porque la comunidad internacional de periodistas pidió por él y ejerció mucha presión sobre la Junta Militar y tuvieron que reconocerlo como un preso político. Por eso salvó su vida. Pero en ese diario y en tantos otros diarios donde aparecía la noticia, existía la censura. La censura es prohibir o no permitir que el otro exprese lo que piensa y lo que siente, porque hay un poder por encima que considera que eso no corresponde. Eso es lisa y llanamente la censura. ¿Y por qué no corresponde? Porque afecta a sus intereses. Porque si no afectara a sus intereses, no le importaría ejercer ese tipo de censura. Es importante recordar, desde mi humilde opinión, todas estas cosas para que podamos empezar a valorar la diferencia de las cosas que tenemos viviendo en este periodo democrático. Porque los más jovencitos, que veo que hay muchos, no tienen idea lo que esto significa. Hay docentes desaparecidos, allá veo a compañeras de guardapolvo, hay médicos, hay universitarios, hay artistas, hay todo aquel que expresara una opinión diferente, era
secuestrado, torturado salvajemente, porque era una manera, la metodología de la dictadura es una manera que ancestralmente se conoce que es la tortura, que es aniquilar al otro en su dignidad humana para lograr debilitarlo y tenerlo a su merced. Eso es lo que hace la tortura, o sea, aquel que en vez de hacer con el poder que tiene para el bien común, ejerce ese poder para aniquilar al otro y poder en su proyecto individualista tener otra opción diferente. Eso que le pasó a cada uno de los desaparecidos es lo que se llaman crímenes de lesa humanidad. Que los crímenes de lesa humanidad también pueden ser cometidos por las Fuerzas Armadas de un país o por organizaciones paralelas subvencionadas o apañadas subrepticiamente por los estados. Por ejemplo, los escuadrones de la muerte de Brasil, la AAA que funcionó en este país, que se llamaba Alianza Anticomunista Argentina, que secuestraba y torturaba y asesinó a muchos militantes un tiempo antes de que comenzara la dictadura militar formalmente. Y la dictadura militar no es que espontáneamente las fuerzas de seguridad dijeron vamos a secuestrar y hacer desaparecer a toda la cantidad de argentinos que podamos. Esto fue un plan orquestado y sistemático, una metodología sistemática que se empleó, financiada por el poder económico que dominaba y domina, aunque ahora les cueste un poco, este país eternamente. Y esto se dio en toda América Latina. La palabra desaparecido, que si yo acabo de decir, digo desaparecido, más o menos todos sabemos de qué estamos hablando porque lo hemos escuchado alguna vez en la televisión. La palabra desaparecido como término que cuenta o que explica esta situación de que una persona fue secuestrada y que fue seguramente asesinada, pero que nadie sabe dónde están los cuerpos, la palabra desaparecido nació en la Argentina. La metodología es casi tan antigua como la humanidad misma y en América Latina se viene implementando, por ejemplo, en Guatemala hubo una dictadura de 40 años donde estos hechos han sucedido hasta prácticamente ahora. O sea, es una metodología de terror que se implementó siempre porque la incógnita de no encontrar el cuerpo de una persona es lo que produce el debilitamiento en la fuerza y la incertidumbre de los que están buscando. ¿Qué pasa? Cuando desaparece una persona, un ser querido, un familiar de uno, y no sabe dónde está, así llegue tarde a la casa, lo primero que nos pasa es preocuparnos. Cuando se sabe que esto puede estar pasando porque sucedían en aquel momento aquellas cosas, cuando desaparecía una persona, porque eran secuestrados en su lugar de trabajo, muchos en sus casas, en la calle, y no volvían, los familiares no tenían idea de qué se podía hacer. Y los abogados que podían ayudar también eran secuestrados y corrían riesgo de ser encarcelados o asesinados. Entonces, ¿qué pasó en aquel momento? En cada lugar que un familiar iba a hacer una denuncia, en una comisaría, en un tribunal, y esto sucedió en todo el país, se encontraba con otra persona que estaba haciendo exactamente las mismas cosas. Por ejemplo, acá se dijo ya que yo soy integrante de un organismo de derechos humanos que es familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Cuando secuestran a mi marido, el padre de mis 2 hijos, que eran muy chiquitos, uno bebé recién nacido, la incertidumbre de no saber a dónde ir en tribunales, llorando un día se me acerca una mujer y me dice, vos estás acá por lo mismo que yo, y era muy difícil hablar en aquel momento lo que estaba sucediendo. Y la incertidumbre, no sé vos qué haces acá, y yo estoy buscando a mi hermano. Y ahí ella, en un papel, con una virome, me dice rápidamente, tipo orden, anda acá y acá, que acá te ayudan. Y entonces, ¿qué pasó? A mí, que estaba sola en esa desesperación, tenía 25 años,
en esa desesperación de lo que estaba pasando, me empecé a acercar a esos lugares que yo me había marcado, que eran algunos periódicos extranjeros donde se tomaban estas denuncias, lugares donde ir a pedir como el episcopado, que pertenece a la iglesia, como un lugar que era la iglesia Estela Maris, que estaba dentro del edificio Libertad, donde funciona el Comando General de la Armada Argentina. Donde íbamos, nos sacaban el documento y nos daban una ficha de un cartelito de visita a ver a un obispo, un cura, que se llamaba Monseñor Gracelli, que era el obispo, tiene un nombre que pertenece a la Armada, el capellán de la Armada, no me salía el nombre, pero me acuerdo muy bien de él, porque recibía en un escritorito con un fichero al lado. Entonces, cuando me tocó a mí, había mucha gente ahí esperando, porque la gente iba periódicamente. Cuando me tocó a mí, anotó todos mis datos de mi marido, lo que había sucedido, me dijo, volvé en una semana. Cuando volví a la semana, me dice, no encuentro datos de tu marido, volvé la semana que viene por las dudas. Cuando vuelvo la vez siguiente, me dice que no lo encuentra por ningún lado, y me dice, ¿por qué no le doy los nombres de los amigos de mi marido? Porque a lo mejor si él sabe algo de algún amigo de mi marido, puede decirme dónde está mi marido. Entonces yo salgo de ahí, inmediatamente me doy cuenta que este tipo era un sinvergüenza, por no decir hijo de puta que queda feo, y lo que quería era sacarme datos para poder tener más nombres de gente que podía estar secuestrada o que podía ser secuestrada posteriori, porque este Monseñor Gracelli estaba en atención directa con Macera, que era el comandante en jefe de la Armada. Esto sucedió en muchos lugares del país, con lo que fue la cúpula eclesiástica, porque los civiles no son solamente los empresarios que manejaban el poder económico, también la institución iglesia apañó a esto. Yo no discuto con nadie su fe y su religión porque eso es privativo de cada una de las personas. Lo que digo es las actitudes que como colectivo, como institución, tienen determinadas y han tenido determinadas instituciones. Mientras secuestraban curas, hubo masacre de los curas palotinos en Buenos Aires, hubo secuestro y asesinato de las monjas francesas que fueron a parar a la ESMA y asesinadas por Astiz, un joven represor que ahora está siendo juzgado, y el padre Angelelli en La Rioja, que también tiene supuestamente un accidente, pero es asesinado. Y hubo muchos curas y obispos que acompañaban a los familiares de los desaparecidos en las misas de los domingos, pero la institución iglesia tenía este tipo de actitudes. Ahora, hace 2 semanas, en entrevistas que salieron en el diario Página 12, el que quiera, si no lo ha leído, puede entrar en internet a buscarlo, sale una nota muy grande de una confesión del episcopado argentino donde reconoce haberse entrevistado en secreto con el asesino Videla, ex general de la Nación, y en aquel momento Videla le dice que sí, que había toda esa gente, pero que no eran desaparecidos, que estaban muertos. Cosa que jamás se atrevieron a decir públicamente, a tal punto que siguen siendo desaparecidos porque nunca se supo dónde estaban los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Y se sigue sin saber. Todo este proceso de la dictadura hace que los familiares que tenían un desaparecido van juntándose con otros familiares y se forma espontáneamente lo primero que funciona como redes en el país, porque se arman los organismos de derechos humanos como los conocemos hoy, que son las madres de Plaza de Mayo, los familiares que abarcan esposas, padres, esposos y hermanos de desaparecidos, madres y padres, obvio, y las abuelas de Plaza de Mayo, que ellas tienen a su hija o hijo desaparecido y buscan a los bebés que en aquel momento podrían estar en el vientre de su mamá cuando es secuestrada,
o muchos de ellos fueron secuestrados junto con su mamá y su papá y llevados a los mismos centros clandestinos de detención o campos de cautiverio donde estaban los padres. Esos niños eran robados, apropiados y entregados en adopción ilegal a la mayoría de los militares. Hubo mucha gente que adoptó a algunos de estos chicos de forma honesta, sin saber de dónde venían, y porque en muchos juzgados los daban en adopción. Por ahí era más fácil darle a los militares a los rubios que a los morochitos. Entonces los morochitos eran adoptados más fácilmente por familias de buena fe, que son los chicos que las abuelas están buscando. ¿Estamos de tiempo? Bien. Que son estos chicos que las abuelas están buscando, que es la lucha de la identidad, que es buscar a aquellos niños, recuperar su historia, su verdadera familia y su identidad como corresponde. En aquel momento, cuando termina la dictadura, el proceso democrático, se encuentran muchos chicos que son muy chiquitos, pero la mayoría de los 105 que hay recuperados, hay alrededor de 500 chicos que se buscaban. O sea que todavía están faltando 400 para identificar, que pueden estar acá entre algunos de ustedes que tenga más de 30 años, puede ser algún amigo de ustedes, puede ser algún chico de algún pueblo de Salta que no sabe que su verdadera identidad es ser hijo de una madre que luchaba por un país más justo y que fue secuestrada y asesinada y él robaba su identidad. Por eso las abuelas siempre dicen que si alguien mayor de 30 años, por la edad cronológica, tiene dudas sobre su pertenencia a una familia, se acerque a averiguar su identidad, abuelas. ¿Y saben cuáles son la mayoría de las dudas que se acercan espontáneamente los jóvenes? Comentan: en mi familia no hay fotos de mi mamá embarazada, en mi familia no hay fotos de mí de bebé, en mi familia a veces hablan todos los embarazos, cómo tenían sus hijos las tías, los tíos, y mi mamá nunca hablaba. Me parece que es medio raro. Los chicos se acercan espontáneamente con esta duda. Cuando sucede esto se les hace lo que hoy en día se logró por la lucha de las abuelas, que es crear un banco de datos genéticos donde los familiares que buscan una mujer desaparecida que estuviera embarazada dejan su gotita de sangre, y cuando aparece uno de estos chicos que tiene dudas de su identidad, se coteja su muestra sanguínea con la de todas las abuelas que dejaron muestra en el banco. A veces da negativo y puede querer decir que no es hijo de desaparecido. A veces da positivo y se identifican, como cada vez que salen los diarios. Hace muy poquita, una semana atrás, se le identificaron los restos al papá de Victoria Montenegro, que salió en todos los canales de televisión y que para nosotros es un orgullo, porque es una compañera de trabajo que también tomó la lucha social de este proyecto nacional y popular y trabaja con nosotros. Y a veces puede ser que el análisis de datos genéticos dé negativo, y no quiere decir que no es hijo de desaparecida. Puede querer decir que alguna mamá no sabía que su hija estaba embarazada al momento de desaparecer. Entonces nunca se acercó con la intención de generar en el banco genético de las abuelas para buscar la identidad de un futuro nieto, porque no sabía que su hija estaba embarazada, por ejemplo. O puede haber casos de alguna compañera de acá de Cafayate que se fue a vivir a Morón, provincia de Buenos Aires, que conoció un compañero, que quedó embarazada, que siguió con él o no, pero que era una militante del campo popular que luchaba por un proyecto nacional y popular, y fue secuestrada, y en el campo de concentración tuvo a su hijo, y ese hijo fue apropiado por algún militar o entregado en una adopción ilegal. Entonces hay muchas cosas que pueden dar como probable, y traigo esto a colación porque el tema de los hijos de Ernestina de Noble fue un tema muy urticante en la sociedad. Los medios criticaron al gobierno porque el gobierno planteaba que había que investigar de dónde venían los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Nadie sabe de dónde vienen.
Lo que sí se sabe desde hace muchísimos años es que esa fue una adopción ilegal. Primero que nada, porque Noble, el marido de Ernestina, el dueño del diario Clarín, había muerto en el año 60 y pico. Quiere decir que en el 77 no podía haber un hijo de Noble, ni adoptivo, ni biológico, que tuviera el apellido Noble. Entonces, como Noble tenía otra hija de un matrimonio anterior, al morir Noble, Ernestina Herrera de Noble tenía que compartir su herencia con esa hija que sí era hija legal y reconocida por Noble, el dueño del diario Clarín. Entonces, se supone, pero no hay certeza, yo digo siempre aún, de que esos dos hijos que son adoptados, porque ellos también lo saben que son adoptados, pueden venir de cualquier hogar humilde que los haya entregado en adopción o hayan sido robados, que son casos que también se dan, y que a ella le vinieron excelentemente bien, no porque quisiera hacerle un bien a los niños pobres, sino porque le servía para conservar la herencia de Noble y ser la dueña del multimedio y de Papel Prensa, que en aquel momento costó la vida de Greiber, que era uno de los accionistas principales de Papel Prensa, que fue secuestrado y asesinado, pero se fingió un accidente muy extraño. Y la familia, para afirmar, eso es real, eso es exacto, no es un invento ni de la presidenta cuando lo denunció, ni de nadie, eso es algo que sucedió para apropiarse de la empresa Papel Prensa, cometieron secuestro y tortura de los familiares que eran herederos de Greiber. Entonces, esos chicos pueden no ser hijos de desaparecidos. La presunción hace que es muy casual. Ernestina Herrera de Noble inaugura nuevas plantas de Papel Prensa con Videla en ese momento, era muy amiga de la Junta Militar. Entonces puede ser que sea, puede ser que no, como digo, pero también puede ser que esos chicos cuyo cotejo de sangre no dio con el banco genético de datos, no es que no sean hijos de desaparecidos. Puede ser que ningún familiar de sus mamás supiera que estaban embarazadas. Hay un caso de un chico, de la mamá de Jujuy, el caso Amarilla, que fue exactamente así. Él dudaba de su identidad, se presenta en Abuela, se hace existe en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, existe la CONADI, que es la Comisión Nacional de Identidad, del Derecho a la Identidad, que es donde cada uno, por razones de terrorismo de Estado, por cualquier otras razones, puede ir a averiguar su verdadera identidad por los análisis genéticos. Este chico no encontró, no le dio con ninguna de las muestras del banco genético, hasta que un día el equipo argentino de antropología forense, que es un grupo de antropólogos forenses que se dedican exclusivamente a la investigación de los restos humanos de tumbas NN para identificar desaparecidos, encuentra los restos de un cuerpo que se identifica que es un desaparecido de apellido Amarilla y que no existían datos genéticos. Este chico, que le había dado negativo el registro del banco de datos genéticos que existe en el Hospital Durán en Capital, que crearon las abuelas, este chico había dejado la muestra de su sangre. Y se descubre que su mamá nadie sabe nada, nadie sabe dónde está, pero se descubre que él es hijo de ese desaparecido Amarilla y descubre su verdadera identidad. Quiere decir que algún día, a lo mejor, si mis dudas personales son ciertas, los hijos de Ernestina Herrera de Noble pueden dar positivo con algún resto de desaparecidos que aparezcan. O no, en ese caso yo estaré equivocada y seré muy prejuiciosa al respecto. Pero me permito hacerlo porque la realidad muestra que las cosas suceden de esta manera. Entonces, el trabajo que hace antropólogos es por demás importante, y lo están haciendo desde comienzos de la vuelta a la democracia, porque están identificando los cuerpos enterrados en los cementerios de todo el país, como NN, en tumbas comunes, y están identificándolos por las muestras que todos los familiares
damos para identificar a un familiar directo desaparecido. Y hay una campaña que me gustaría decírselas para que ustedes la tengan en cuenta y la transmitan, porque todo esto también tiene que ver con la identidad y la memoria, y también tienen que ver con los derechos. Porque el derecho a la identidad es un derecho que después de todos estos procesos en América Latina y el mundo está incorporado a casi todas las constituciones de los países, por lo tanto es un derecho constitucional. Si alguien sabe de un familiar, que tenga un familiar desaparecido, insistir que vaya y se presente y dé su muestra de sangre, porque es la manera de identificar. Hay muchos cuerpos que no pueden ser identificados porque no da con ninguna muestra. Puede haber personas buscando un desaparecido y puede ser que esos cuerpos ya estén en poder de los antropólogos, pero que no tengan nombre. ¿Y saben por qué es importante que se sepa quiénes son? Porque lo primero que hacían los represores al secuestrar a una persona era taparle los ojos, que lo llamaban tabicarlo, con una capucha o con un antifaz. Lo llevaban a trompadas y a patadas al centro clandestino donde los tenían secuestrados, los desnudaban y ahí comenzaba su primer vejamen, su primera indignidad, sentirse desnudo sin ver lo que pasaba a su alrededor y sometido primero que nada a ese vejamen y después a torturas que no hace falta estar hablándolas. Y le sacaban el nombre y le decían: a partir de hoy vos no te llamás más Juan Pérez, vos vas a ser 045 y cada vez que te llamemos vos tenés que levantarte y venir, porque si no sufrían castigos terribles. Quiere decir que lo primero que les robaban era su identidad, porque era parte del proceso psicológico de exterminio de la dignidad y la fortaleza para soportar su integridad moral, que era lo que ellos querían realmente resquebrajar. Entonces es muy importante identificarlos, porque es volverle a dar su condición de persona. No son huesos, son personas que tuvieron una historia, una familia, compañeros de escuela primaria, compañeros de escuela secundaria, vecinos del barrio, historias buenas y malas, que es lo que hay que devolverles. Por eso les digo que es importante esto de que todo el que tenga un familiar se acerque a darse una gotita, un pinchacito, no es nada. Y de esta manera poder identificarlos, para poder volver a darles esta identidad que les digo. Y volviendo a los organismos de derechos humanos, en realidad en aquel momento, sin conciencia intelectual de conceptos puestos, formaron en la Argentina las primeras redes sociales. Porque al juntarse, decidir dar la vuelta alrededor de la plaza por una decisión de una madre que dijo vamos a que nos escuchen, se armó un movimiento de derechos humanos en la Argentina que dio la vuelta al mundo. Y así como les digo que la palabra desaparecido nació en la Argentina, por ejemplo, un simple jueguito de lengua, los sinónimos son las palabras que dicen lo mismo pero se escriben diferente, ¿no? ¿Es así? Bien, hay muchas palabras, casi todas tienen un sinónimo. Si yo digo preso, ustedes si les digo piensen un sinónimo, enseguida piensan detenido, en el vulgo, en cana. Hay muchas maneras de decir y todos sabemos lo que quiere decir. Si yo digo muerto, también fallecido, óbito, hay muchas maneras de nombrar lo que significa el cuerpo de un cadáver. Si yo digo desaparecido, es la única palabra que no tiene sinónimo porque para expresar lo que significa este término hoy en el mundo hay que explicarlo, hay que armar una oración completa que diga que son las personas que fueron secuestradas por el Estado y hecho desaparecer su cuerpo del que no hay noticias, o con la palabra y la frase que todos le querramos poner. Bueno, hoy en día en todo el mundo, cuando se dice desaparecido, se sabe que se está hablando de esto en cualquier país del mundo. Entonces, este movimiento de derechos humanos que se generó en la Argentina inspiró a prácticamente todo el mundo. Las madres de Plaza de Mayo van a los países árabes, van a Haití, van al Caribe, van a Guatemala, y en todos lados son entendidas y comprendidas, porque en todos lados hay situaciones de estados que ejercen represión hacia
las clases populares o hacia los ciudadanos de un país. Y la violación a los derechos humanos solamente la comete el Estado. El Estado porque está obligado a cumplir las leyes que resguardan los derechos de estos que estábamos hablando, de todos los ciudadanos. Cuando el Estado, a través de cualquiera de sus instituciones, comete tortura, secuestro, privación ilegítima de la libertad, muerte o desaparición de personas, está violando los derechos humanos. Cuando una persona en un robo mata a un policía o mata en un robo a un ciudadano, cuando se comete un delito, no se está violando los derechos humanos, se está cometiendo un delito. Y los delitos están tipificados en el Código Penal. O sea, esa persona tiene que ser juzgada por haber cometido un crimen y cumplir la condena que le corresponda de acuerdo a la ley. Pero el derecho humano a la vida, a la libertad y a no ser torturado lo tiene que resguardar el Estado, por eso nunca el Estado puede violar esos derechos. Y el Estado es la fuerza de seguridad, el policía, el gendarme, el prefecto, el intendente, todo aquel que ejerza el poder del Estado. Así que cuando dicen los derechos humanos, que no es una cosa que no existe, el derecho humano es lo que tenemos todos para que se nos respete desde el Estado. Bueno, entonces lo que se creó con los organismos de derechos humanos fue estas redes sociales que permitieron dar a conocer en el mundo entero lo que estaba pasando en la Argentina. Y este movimiento alentó a que en todos los países de América Latina, donde se produjeron el mismo proceso de periodos democráticos con bastante participación popular, seguidos de dictaduras, y esas alrededor de los años 70 fueron drásticas y terribles en toda la América Latina. Con el agravante perverso de que las Fuerzas Armadas de todos los países que estaban en dictadura crearon un plan que se llamó Plan Cóndor, precisamente porque es el animal sagrado que atraviesa toda la cordillera de los Andes, por lo tanto, atraviesa todos nuestros países de América Latina. Por eso lo llamaron Plan Cóndor. Vieron que el cóndor vuela, baja, agarra su presa y se va. Y eso era lo que hacían. Si en Argentina detenían un paraguayo, un boliviano, un chileno, lo apresaban y se lo entregaban a las Fuerzas Armadas de su país para que allá hicieran las mismas barbaridades que se estaban haciendo acá. Con una diferencia: en la Argentina los movimientos de derechos humanos lograron ejercer en la sociedad en su conjunto en una gran parte de la sociedad, quizá no en su conjunto, la conciencia de que lo que estaba pasando, aunque le pasaba a una familia en particular, la lucha colectiva de las familias, porque salir individualmente era que me digan que no o que me digan que sí, pero quedaba ahí. En cambio, al haberse juntado todos, se lograba la fuerza de la lucha social, que era mucho más importante que la lucha individual, en el reclamo y en la exigencia de saber cosas. Entonces, esto genera que en la Argentina se vayan produciendo, y en el exterior, denuncias de lo que estaba pasando. Ahí viene el periodo en que la dictadura, ya sin saber prácticamente qué hacer para ganar prestigio, ¿qué hace? El 2 de abril invade Malvinas. Invade Malvinas en un contexto histórico totalmente desfavorable, suponiendo que Estados Unidos iba a apoyar al gobierno argentino, sin armamento, porque aquello para lo que tenían que estar preparados, que era para defender a la patria de la invasión extranjera, la usaban para aniquilar al pueblo argentino. Entonces no había preparación en cuanto a lo que era la defensa extranjera. A los soldados conscriptos, la conscripción, los más jovencitos no saben, se llamaba servicio militar. Y era exactamente eso, estar al servicio de los militares, para lustrarle los zapatos, cebarle mate, hacerle la comida, llevar a la esposa de compras. Pero tenían instrucción militar para poder saber manejarse, pero la fundamental era el adoctrinamiento ideológico que les hacían, que les explicaban que todos los que luchaban colectivamente en un sindicato, en un partido político, en la lucha armada, porque muchas de las organizaciones eligieron la lucha armada, podemos discutir en otro contexto, o entre nosotros, si quieren el debate,
si eso estaba bien o mal, pero es parte de la realidad histórica. Es para discutirlo, pero no para negarlo. En ese contexto se les decía que esa gente eran enemigos de la patria porque querían traer doctrinas de otros lugares foráneas a lo que es la idiosincrasia argentina. Entonces, los soldados conscriptos que tenían 18 años tenían pánico, los hacían salir a hacer estos operativos represivos de aniquilamiento, tortura y asesinato de personas, y los llevan a las Malvinas. Ustedes lo deben saber mucho mejor que yo, que soy de la capital, que a muchos soldados conscriptos de Salta, acostumbrados al calor del sol divino de Salta, la linda, a las Malvinas, al frío espantoso, al miedo de tener que ir a combatir en una guerra que no es nada ni lindo ni divertido, y sin el adiestramiento militar correspondiente, sin comida, sin abrigo, y son llevados a pelear una guerra que no entendían y aniquilados por una fuerza militar 10 veces superior. Quiero que quede claro que la reivindicación de las Islas Malvinas es una prioridad de la Argentina y lo fue siempre. No me explico cómo ahora hay periodistas, podemos nombrar a Lanata y a tantos otros, y a intelectuales como Bratí y Salvo, que dicen que esas islitas del sur no son el Caribe, que para qué las queremos, cuando fue una reivindicación histórica de la Argentina, que eran parte importante y fundamental de nuestro territorio. Entonces, los llevan a pelear esa guerra que se pierde, los traen de vuelta a escondidas, porque la dictadura militar argentina, a diferencia de otras de América Latina, todo lo hizo a escondidas. Traen a los soldados, que en realidad fueron héroes los pibes, porque fueron en estas condiciones espantosas a luchar esta guerra, los traen de noche escondidas para que nadie los vea y pueda enterarse las barbaridades que pasaron allá, que ni comida tenían. Entonces esto debilita de tal manera en la imagen a la dictadura militar que con el apoyo de toda la sociedad, los organismos de derechos humanos logran imponer, y los partidos políticos, todo el mundo que ya empieza, toda la sociedad civil que empieza a participar, se ven obligados a entregar el poder, y por eso a partir del año 83 tenemos democracia. De ahí para acá hubo muchos avances y retrocesos en materia de derechos humanos. Hubo un juicio muy importante que hizo Alfonsín, hubo una CONADEP, que fue la Comisión Nacional de Investigación sobre Desaparición de Personas, que generó ese juicio, pero después Alfonsín no solo no se queda ahí, sino que retrocede, generando las leyes de impunidad, que fueron las leyes de obediencia debida y punto final. Más tarde, el presidente de los años 80, 90, 99, decreta el indulto y los pocos que estaban presos quedan libres. De ahí para el 21 de diciembre, la historia que hemos hablado, que todos vivimos, ahí es así que la conocemos todos, hasta los más jóvenes de cerca, y los compañeros han hablado, genera que a partir del 2003, la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, quiero decirlo esto porque mucha gente critica a los organismos de derechos humanos. Néstor Kirchner dice, antes de asumir y después que Menem se baja de la segunda vuelta, o sea, no lo usó como elemento de campaña en ningún momento, y lo dice cuando Menem se baja: yo no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Estas son las palabras de un hombre de una altura moral y política, que lo primero que hace es volar a toda la conducción de los comandantes en jefe, sin haberle pedido permiso a nadie, ni explicaciones, ni haberse entrevistado ni preguntado a nadie. Y lo segundo que hace es pedir que vengan los organismos de derechos humanos a ver qué construcción, qué es lo que hay que hacer para poder avanzar en cerrar de la manera correcta, que es con justicia, con verdad, esta parte de la historia más negra argentina. Y por ese motivo, por la decisión política de Néstor Kirchner, el Congreso de la Nación Argentina anula las leyes de obediencia debida y punto final, e instruye, a pedido de los organismos de derechos humanos, o sea, él no es que solo él, esta construcción colectiva de la que nosotros hablamos en chiquitito, es la práctica cotidiana de esta gestión y de este modelo. Por eso yo lo remarco y hago hincapié.
él en conjunto decide formar un instituto que depende de la Procuración General de la Nación, que es el Grupo de Fiscales de Acompañamiento a los Juicios de Crímenes de Lesa Humanidad. Entonces hay fiscales del Estado que son querellantes, como Fiscalías por el Estado, instruidos especialmente para esto. Ustedes en Salta han tenido la masacre de Palomitas, que ahora hay una nueva etapa en el juicio por otra cantidad de desaparecidos. En Chaco estuvo Margarita Belén, en Buenos Aires estuvo la masacre de Fátima. Todos estos hechos, más las causas de violación de derechos humanos que están siendo juzgadas, muy de a poco, muchos murieron, ninguno dice la verdad, pero que son importantísimas porque la reparación de la justicia es la reparación social que estas heridas del pasado tienen que cerrar. Solamente la reparación social de la justicia es la que cierra estas heridas del pasado, porque en las personas individuales que sufrieron este tipo de violencia atroz y terrorismo de Estado, las heridas solamente con la justicia aminoran su dolor, pero la herida continúa. Entonces la reparación social, que realmente es una decisión política de Néstor Kirchner, que por eso para los organismos fue tan importante y por eso estamos tan cercanos a lo que es la gestión de gobierno. Así que nada, explicar esto de que lo colectivo siempre prioriza en resultados a lo individual, que lo colectivo nos ayuda a todos, no a uno solo, y que la participación, porque si cada uno se hubiera quedado en su casa, ni siquiera habría democracia. La participación por los objetivos que tenemos en común, no apoyarnos en las diferencias, sino en los objetivos en común, que es lo que nos va a fortalecer y nos va a poder seguir haciendo crecer como nación. Así que bueno, no sé si les sirvió un poquito, pero bueno, lo que les expliqué en la muestra, recuerden que son todos esos recortes de periódico y cartitas que ustedes van a ver, los familiares, los fuimos guardando cada uno en su casa escondiditas, porque no se podía mostrar públicamente. Cuando en el año 82 empieza una apertura más liviana de la dictadura, nos juntamos todos en un archivo y es uno de los archivos más importantes de los organismos porque es testimonial, fue guardado sigilosamente y amorosamente porque siempre pensamos que algún día iba a llegar el momento de la justicia, que es este. Estamos esperando la verdad, pero los que saben la verdad de qué pasó con cada uno de los desaparecidos no la dicen. Ojalá tuvieran algún rasgo de conciencia humana y así como se sintieron valientes para torturar, secuestrar, violar y hacer desaparecer a personas atadas a un camastro, tengan la valentía de decir lo que hicieron con sus cuerpos. Bueno, nada más.